Muy buenas mis amigos, bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la comunicación en la era digital. Vamos a ir viendo cómo la comunicación ha evolucionado a lo largo de la historia. Espero que te suscribas al canal, que nos des un like. Muy bien, el largo camino de la historia de la comunicación nos ha llevado a lo que conocemos como la era digital. La era digital, un conjunto de cambios donde nosotros aprendimos a interactuar con dispositivos móviles. De hecho, hoy en día existen multitud de canales que facilitan la interacción entre personas y se ha transformado, digamos, en la manera definitiva en que enviamos y recibimos mensajes. Sin embargo, cuando hacemos una mirada hacia atrás, nos damos cuenta de que no siempre fue así. Luego nosotros estamos dando un cambio de paradigma en esta generación que nos ha tocado vivir, y es la comunicación en la era digital o la era digital propiamente. Hacia allá nosotros nos vamos encaminando. Sin embargo, vamos a hacer un breve esbozo de cómo era esa comunicación en la antigüedad que utilizaban los hombres para tratar de comunicarse y así poder ellos llegar o hacer llegar los mensajes que querían darse. Sin duda alguna, cuando nos referimos a la historia de la comunicación, estamos hablando de un periodo largo, un periodo de tiempo en el cual los diferentes factores sociales, culturales, tecnológicos influyeron significativamente para que las personas interactuaran entre sí. Por eso vemos esa evolución. Se puede decir que los hitos o las cosas más importantes de la historia de la comunicación humana han influido en el estilo de vida de las personas, como es natural. De hecho, la comunicación influye en nuestro estilo de vida. En el siglo XXI, la manera como nosotros nos comunicamos, que es a través de un celular de mensajería de texto, WhatsApp, Instagram, el Twitter, eso influye en nuestro estilo de vida, por lo que es importante conocer todos estos cambios para poder comprender la conducta y las necesidades del ser humano. Por eso hacemos unos antecedentes de la comunicación, porque al inicio de la historia de la comunicación, los primeros hombres utilizaron el lenguaje humano para transmitir mensajes. Claro, su forma de interactuar se basaba en la emisión de sonidos y de gritos. Hoy se estima que la comunicación verbal apareció junto con el establecimiento del Homo sapiens, por allá hace más de 2.5 millones de años. Son datos, son simplemente datos que nos hacen pensar en ese estilo comunicativo que tenía el hombre primitivo. Esas formas de comunicación, por supuesto, eran rudimentarias y esas formas se daban a través de dibujos que eran comunes en la era paleolítica. Estamos haciendo este pequeño recuento de ese momento para darnos cuenta de cómo ha habido una evolución, porque todo en el hombre va evolucionando. No simplemente nos quedamos estáticos, sino que la evolución forma parte de la vida del hombre. Incluso nuestra evolución en la manera de pensar o en la manera de cómo poder ver o creer las cosas, digamos que es un gran despertar. Entre las formas de la comunicación en la antigüedad, también rescatamos aquellas que utilizaban, por ejemplo, las señales de humo que utilizaban los indígenas americanos para alertar peligro. Por eso hoy conocemos cuando vemos una señal de humo es que hay peligro. O silbidos. Por ejemplo, los silbidos eran utilizados por los habitantes de las Islas Canarias para poder comunicarse. Luego, la voz humana se convierte en una herramienta de comunicación.
Hoy en día la voz humana es una herramienta de comunicación tremenda que nos ayuda a nosotros a poder interactuar con los demás. Ahora, la clave está en la comunicación eficaz. ¿Qué quiero comunicar yo? Y si las ideas que yo quiero comunicar son las que el receptor las entiende tal cual como yo las quiero decir. La voz entonces es una pieza fundamental en la historia de la comunicación humana. Creo que entender la comunicación es importante porque es la transmisión del conocimiento de generación en generación y esa transmisión de conocimiento se da a través de la comunicación, bien sea de forma oral o también, por supuesto, de forma escrita. De hecho, muchas personas almacenan en la memoria datos y eso es lo que transmiten de generación en generación y lo que permite la evolución o el crecimiento, como lo vamos a ver que se da en la era digital. Es una recolección de suficientes datos que nos llevan entonces a un cambio radical. Por ejemplo, la aparición de la escritura. La aparición de la escritura es un hito importante en la historia, sobre todo en la historia de la comunicación. Y eso se da a partir de los símbolos. Son símbolos que dan un descifrado y que puede transmitir un mensaje al lector. Hoy cuando nosotros tenemos nuestros WhatsApp y dice cifrado de extremo a extremo, pues no es nada distante a lo que es la escritura o el descifrado que utilizaban aquellos primeros hombres para transmitir mediante ese lenguaje escrito lo que querían decir. O sea, es un sistema de símbolos y ese sistema de símbolos está descifrado. Por eso datamos el origen de la comunicación escrita alrededor del año 3000 antes de Cristo aproximadamente. Y se da gracias a la civilización fenicia que habitaba en la región de Mesopotamia. Esta comunicación fue extendiéndose, fue modificándose hasta llegar a regiones impensables para ese momento. Y empieza a darse a partir de alfabetos, pictogramas, ideogramas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los inicios de la comunicación escrita, los primeros mensajes estaban plasmados en pilares de piedra, tablas de madera, incluso tatuajes utilizaban. Y eso, luego de un tiempo, empieza a escribirse en papiros, en Egipto, en China, y después pasa al papel tal como lo conocemos hoy, el papel escrito, pero para llegar al papel escrito tal como lo conocemos hoy, pues fíjense todo el proceso, tablas de madera, piedras, luego papiros y luego papel. Eso es la evolución, eso es el crecimiento progresivo de una etapa hacia la otra. Muy bien, mis amigos, así estamos llegando al final de otro episodio de tu canal Historia Contada. Te invito a que te suscribas y que nos des un like. Hasta la próxima.